Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenido a su clase de entrenamiento para mujeres en la escuela Eden. Vamos a ver el día de hoy un entrenamiento específico para mujeres y cuáles son las particularidades o los aspectos más importantes y relevantes que se tienen que contemplar dentro de un entrenamiento para mujeres, ¿vale? Entonces, bueno, voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Karen Nieto, soy maestra en Ciencias del Deporte, egresada del ENED, de la Nacional de Entrenadores Deportivos. Y bueno, trabajo como entrenadora personal y actualmente doy varias clases en algunas instituciones en el área deportiva específico. He trabajado como juez en un concurso nacional que se realizó por CONADE y por ODAPRES. Ellos lo que hacíamos es llevar una capacitación al personal administrativo y a las personas privadas de su libertad, que lo que buscábamos pues es una readaptación social y que pues al mismo tiempo ellos aprendieran y obtuvieran información muy importante para llevar a cabo inclusive entrenamientos dentro del mismo centro a sus compañeros. Bueno, también me desempeño como especialista en entrenamiento funcional. Tengo una certificación en entrenamiento para mujeres, sobre todo en lo que es embarazo y posembarazo. Bueno, certificación en poblaciones especiales y en el área acuática, ¿vale? Ahí es mi área fuerte sobre la cual me he desempeñado durante ya muchísimo tiempo. Actualmente trabajo como certificadora para la red Conocer y evaluadora de esta misma área. También tengo diversas certificaciones en el área de nutrición y actualmente estoy estudiando una licenciatura en nutrición, ¿vale? Y bueno, vamos a ver lo que es más importante de este día. El objetivo general de nuestra clase es entender y comprender cómo a entrenar de manera efectiva y segura según las características fisiológicas de la mujer. Cuando hablo de las características fisiológicas de la mujer, estoy hablando o enfatizando el ciclo menstrual. Y bueno, a partir de esto, tenemos también que comprender que la mujer se va a desarrollar en un enfoque holístico y esto va a estar desarrollado hacia el bienestar. Y, ok, bueno, ¿cuál es el contenido que vamos a ver el día de hoy? Bueno, tenemos aspectos importantes a tocar respecto a la entrevista inicial, cómo necesitamos llevar un protocolo de la entrevista. Esto es importante contemplar que no solamente es para mujeres, sino también para los hombres. Nosotros que vamos hacia un aspecto de entrenamiento personalizado, es muy importante contemplar diferentes factores que se llevan a cabo dentro de nuestro entrenamiento personalizado. El aspecto de la anatomía y la fisiología, aquí me voy a enfocar más a aspectos fisiológicos de la mujer y las diferencias que son significativas entre hombre y mujer, para partir de ahí, entonces sí contemplar las diferencias que se pueden desarrollar en el aspecto del entrenamiento. Y bueno, el ciclo menstrual. Necesitamos entender cuáles son las fases más importantes dentro del ciclo menstrual y a partir de ahí cómo podemos manejar el ciclo menstrual durante nuestro proceso de entrenamiento. Y bueno, algunos mitos y realidades que se van a venir desarrollando como parte de nuestro medio, ¿vale? Ok, la entrevista inicial. ¿Qué es una entrevista inicial? La entrevista inicial es aquella en la cual nosotros vamos a evaluar al cliente y a partir de ello vamos a contemplar diferentes aspectos que se van a venir desarrollando a lo largo de nuestra plática. Lo importante de la entrevista inicial es llevar una consulta y una valoración para partir de aquí poder elaborar un programa más eficaz y seguro del ejercicio que nosotros vamos a plantear. Y bueno, eh, la entrevista inicial va a ser una cita que vamos a tener programada en la cual vamos a conllevar experiencias
pasadas, posiblemente ya sean buenas o malas, el interés que la persona tiene hacia el ejercicio o hacia la actividad que vamos a desarrollar en ese momento, cómo vamos a aprovechar el tiempo o cómo aprovecha el tiempo, la organización, es decir, vamos a consultar algunos obstáculos que se puedan presentar para afectar el cumplimiento del programa. Bueno, ¿qué más tenemos que ver dentro de esta entrevista? Definir propósitos y la motivación. ¿Qué es lo que nos está llevando a tomar la iniciativa para realizar actividad física o ejercicio? ¿Vale? Porque hay que contemplar que son aspectos importantes la actividad física y el ejercicio. Ahorita lo tocamos. Y bueno, que lo importante de esta primera entrevista o de este primer encuentro que vamos a tener es crear un vínculo de confianza. También necesitamos establecer metas firmes y bueno, vamos a tocar un punto súper importante, los acuerdos. La parte de los acuerdos conlleva un consentimiento que va a estar informado, en el cual le vamos a presentar las pruebas que vamos a realizar. Estas pruebas son pruebas de condición física, del nivel de condición física en el cual nos encontramos, pruebas de resistencia cardiorrespiratoria, si es que se van a tomar, pruebas de composición corporal, es decir, contemplar algunos perímetros, algunas medidas, el índice de masa corporal, porcentajes de grasa, si es que los vamos a tomar, pruebas de resistencia y pruebas de fuerza muscular y flexibilidad. Todas estas pruebas que vamos a realizar es un parteaguas para que nosotros tengamos más adelante una comparativa de cómo empezamos y cómo se ha ido desarrollando nuestro proceso de entrenamiento y sobre todo la adaptación que ha venido teniendo el mismo entreno y el avance que ha venido presentando el entreno a lo largo de su proceso del entrenamiento, ¿vale? Cuando hablábamos de los acuerdos, estamos hablando de que estos acuerdos tienen que ser firmados, tiene que haber términos y condiciones para el entrenador y para el mismo entreno. Le vamos a presentar cuáles son nuestros medios de trabajo, cómo nos desarrollamos, si necesitamos cumplir o no cumplir alguna meta. Posiblemente también podemos describir los servicios que vamos a ofrecer, si van a ser en línea, si van a ser en casa, si van a ser dentro de un gimnasio, qué horario vamos a cumplir, cuánto tiempo conlleva, cuánto tiempo se va a implicar, todo, ¿no? Todas las partes implicadas tienen que estar mencionadas dentro de términos, condiciones. También los costos y el proceso de pago que vamos a llevar, si va a ser una fecha estipulada, si va a ser por día, por hora, por semana, por mes, anual. Bueno, todo esto tenemos que estar contemplándolo dentro de este contrato, ¿no? Y también las cancelaciones o cambios. ¿Qué pasa si me cancelan? ¿Con cuánto tiempo de anticipación me tienen que cancelar? ¿Con cuánto tiempo de anticipación me tienen que generar un cambio? Y bueno, también se tiene que firmar o generar un acuerdo de riesgos por el uso del equipo, las evaluaciones que se van a generar o posiblemente alguna incidencia que se pueda presentar. Bueno, dentro de este cuestionario se va a llevar también un formulario de derivación médico. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber aquí un médico que tiene que autorizar, una, que se realicen las evaluaciones y dos, que esté enterado que nuestro cliente, nuestro entreno, se va a presentar con nosotros. Y bueno, es importante, sobre todo, percatarnos si existe alguna indicación médica, ¿vale? Bueno, eh, también tenemos que contemplar, aquí viene algo muy importante que se llama cuestionario PARCU. Este cuestionario PARCU es de un manual del entrenamiento básico y está fundado por una que se llama Nazca. Y a partir de ello, nosotros vamos a tener diferentes cuestiones que se van a ir tomando dentro de este cuestionario.
Bueno, dentro de este cuestionario nosotros vamos a contemplar si la persona ha tenido alguna enfermedad o ha padecido alguna enfermedad. También el cuestionario inicial, bueno, esto es súper importante. Un cuestionario va a empezar con la fecha del día que se está realizando, el nombre, la dirección, contactos de emergencia, un médico particular, si es importante, a dónde podemos remitirlo, si tenemos algún seguro en dado caso de algún accidente. Ahora, posterior, volvemos a los padecimientos. El historial médico. El historial médico también tenemos que realizarlo. Si ha tenido alguna enfermedad o existe alguna patología importante, si hay algún antecedente patológico familiar, porque es genético. Entonces tenemos que contemplarlo y tenerlo dentro de nuestro CARDEX, de nuestro entreno. El historial de actividades, es decir, cómo se traslada la persona, qué actividades hace durante el día, mm, si realiza algo y viene algo de lo que es más importante, el análisis de riesgos para la salud. Este análisis de riesgo para la salud incluye posiblemente algunas pruebas bioquímicas, porque estas pruebas bioquímicas nos van a ayudar a detectar los factores de riesgo de enfermedad coronaria. Estos factores de riesgo de enfermedad coronaria vamos a contemplar 7, que son los más importantes. Familiares, es decir, que algún familiar, ya sea mamá, papá o tíos, presenten algún problema, ¿vale? Algún riesgo, posiblemente un infarto, un preinfarto, alguna cirugía importante relacionada a la salud, sobre todo del corazón, ¿vale? Tabaquismo, si la persona fuma, no fuma, si ha dejado de fumar, hace cuánto tiempo dejó de fumar, mínimo 6 meses, son contemplados. Hipertensión. Vamos a entrar aquí a tres aspectos muy importantes que es hipertensión, ¿vale? Porque hipertensión, colesterol, ¿vale? Y glucemia, obesidad, hipercolesterolemia, son niveles que nosotros tenemos que determinar, ¿vale? Entonces, dentro de las pruebas bioquímicas, nosotros vamos a encontrar hipercolesterolemia, que es una condición que se va a caracterizar por los niveles de colesterol en sangre que están elevados. Y bueno, para empezar, tenemos que contemplar que el colesterol total en general va en menos de 200 miligramos sobre decilitro. Esto es considerado un nivel, digamos que normal, ¿no? Entre 200 y 400 miligramos sobre decilitro es nivel normal alto. Cuando está por encima de 240 eh, miligramos sobre decilitros, se considera alto y ya es de riesgo. Ok, cuando estamos hablando del colesterol LDL, estamos hablando que es de una baja densidad y este debe ser menor a 100 miligramos sobre decilitro. Cuando estamos hablando de colesterol HDL, que son los de densidad alta, estamos contemplando que debe ser mayor de 60 miligramos sobre decilitro para ser considerado protector contra enfermedades del corazón, ¿vale? Cuando vamos a hablar de temas de glucosa, los niveles normales en glucosa en sangre son, digamos, los que vamos a presentar ahorita, ¿no? Glucosa en ayunas tiene que ser entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Glucosa, hay una glucosa que se conoce como postprandial. Esta glucosa es después de comer y es inferior a 140 miligramos sobre decilitro. La glucosa en cualquier momento del día que se logre tomar debe ser inferior a 200 miligramos sobre decilitro. Y bueno, las personas con prediabetes, los niveles en glucosa en ayunas van a cambiar, están entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro. Bueno, vamos a este,
niveles de tensión arterial que también son súper importantes. Y bueno, ¿por qué necesitamos contemplar los niveles de tensión arterial? Bueno, porque durante nuestro entrenamiento y sobre todo durante las pruebas que vamos a realizar, necesitamos presentar niveles óptimos, ¿vale? Un nivel normal siempre va a estar en menos de 120/80. La presión, lo que se conoce como prehipertensión, va de 120 a 129 sobre 80/89, ¿vale? Hipertensión estadio 1, porque aquí vamos a presentar dos estadios. El nivel 1 va de 130 a 139 sobre 80/89 y la hipertensión de estadio número 2 va de 140 a más y va sobre un valor de 90, ¿vale? Estos valores son importantes comprenderlos, entenderlos, anotarlos, tenerlos, para que nosotros a partir de ahí podemos determinar un diagnóstico y generar un manejo de la salud cardiovascular, ¿vale? Y bueno, los niveles de obesidad que van a ser medidos a través de el índice de masa corporal y los porcentajes de grasa. Y bueno, los estilos de vida que también forman parte de los factores de riesgo coronarios. Bueno, estamos hablando de niveles de sedentarismo, ¿vale? Todos estos valores, todos estos niveles nos van a ayudar a generar una óptima evaluación física y a partir de ahí generar una funcionalidad en el programa del entrenamiento y por ende el establecimiento de metas, ¿vale? Ok, bueno. Ok, vamos a contemplar las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres. Bueno, las mujeres siempre van a tener una vista periférica, una vista más amplia que nos va a permitir ver o tener una vista así, pues más amplia y a lo largo, ¿no? De toda la periferia. El hombre va a tener una vista focalizada. El proceso de lo que es visión siempre va a tener un tema ahí muy importante porque nos va a ayudar a generar una formulación de conceptos y, bueno, la manera en la que pensamos, ¿no? De los aspectos también importantes que se pueden presentar entre hombres y mujeres es que el hombre siempre va a tener una demanda respiratoria mayor y esto a su vez se va a relacionar con la cantidad de masa muscular que se presenta. Es decir, que el hombre va a tener una cantidad de masa muscular mayor y también el hombre va a tener un desarrollo mayor a huesos más densos y robustos, ¿vale? Lo que influye en que el hombre sea más resistente eh, de manera física. Ok, bueno, en aspectos de cromosomas, en el hombre existe un cromosoma X y un cromosoma Y que nos da el XY y esto va a favorecer a que se generen una síntesis mayor a proteínas y hormonas. Las mujeres tienen dos cromosomas X, ¿vale? Ok. El cerebro masculino también puede tener hasta un 11% más de tamaño y poseer una mayor prominencia hacia lo que es la sustancia blanca y la mujer, a diferencia del hombre, va a ser más denso y tener mayor proporción hacia la materia gris. Bueno, también las mujeres tienen un sistema inmune más fuerte, van a ser más resistentes. La lengua, vamos a tener una prominencia mayor a receptor de lo dulce y la piel que tenemos es más sensible. Ok, las pulsaciones por minuto. Bueno, la mujer va a tener una mayor cantidad de pulsaciones por minuto
porque el corazón es muchísimo más pequeño y las venas son más delgadas y esto va a incrementar las pulsaciones por minuto, ¿vale? Mm, Tiene también una mayor capacidad pulmonar y bueno, los hombres tienen una mayor concentración de testosterona, 7 u 8 veces mayor. Mm, ¿Qué más? Los hombres tienden a metabolizar las grasas de manera más fácil y pues esto va a generar que pues el hombre genere un gasto metabólico mayor. Nosotras tenemos mayor cantidad de glándulas sudoríparas y también tenemos una necesidad mayor hacia vitaminas y minerales, específicamente hierro y calcio, en periodos importantes, menarquía, que es el ciclo menstrual, el embarazo y el puerperio, ¿no? Que es post-embarazo. Entonces, bueno, esto también va a favorecer. Aquí viene algo importante, el aumento significativo en el riesgo de nivel alto de colesterol después de la menopausia, porque inclusive en este periodo las mujeres comienzan a tener cambios de desequilibrio hormonal o de peso, pero esto viene ya relacionado en un proceso ya biológico. Mm, Ok, el hígado de los hombres y las mujeres va a presentar una diferencia de 1000 genes diferentes. Esto va a ser muy importante porque las mujeres en una edad más avanzada, bueno, van a tener un mayor procesamiento de alcohol y de los medicamentos. Y bueno, esto también brinda hasta ciertos cambios ahí muy importantes dentro del proceso hormonal de la mujer. La pelvis de la mujer va a ser más amplia, esto es por un proceso reproductivo y bueno, el centro de gravedad de las mujeres va a ser más bajo y esto nos va a generar una ventaja en el equilibrio. Y bueno, los hombres tienen una mayor fuerza en tronco superior y también se ha presentado en tronco inferior, ¿vale? Esto tiene que ver, perdón, por las diferencias que se han venido presentando en el desarrollo de la masa muscular. Ok. Y bueno, tenemos que las mujeres tienen de un 5 a un 8% menos de masa muscular en el tronco inferior. Y bueno, en cuanto a masa muscular, va a representar de un 32 a un 35 de peso corporal. Ojo, esta diferencia se da en un proceso anatómico normal. No estamos contemplando un proceso ya de entrenamiento, porque cuando hacemos una comparativa de un hombre que no está entrenado con una mujer que está entrenada, bueno, los valores van a cambiar y esto ya se lleva por el proceso de entrenamiento. Lo que menciono ahí del menor volumen sistólico tiene que ver por el tamaño del corazón. Recordemos que la mujer tiene un corazón más pequeño, ¿vale? Cuando hablo de respiración torácica, mm, aquí estoy hablando de que la respiración torácica es la expansión y la contracción de la caja torácica. Por eso mencionaba que el hombre tiene una demanda respiratoria mayor por ya factores biológicos, pero en la mujer se facilita un poco más esta respiración que se va a generar. Ok, vamos a lo que es el proceso del ciclo menstrual y una influencia negativa que se puede venir presentando dentro del proceso de entrenamiento. Cuando hablo de influencia negativa, me estoy refiriendo a, digamos, que lo que va a afectar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aumenta el pulso o la frecuencia cardíaca durante el proceso del ciclo menstrual. Más adelante vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso del ciclo menstrual. Aumenta la presión arterial, es decir, que si va a incrementar la presión que se está presentando, recordemos que también pues el ciclo menstrual es preparar al cuerpo para el proceso reproductivo y sobre todo un desarrollo embrionario. El aumento de la temperatura corporal. Esto tiene que ver también en que posiblemente cuando estamos entrenando estemos más acaloradas o más abochornadas. Disminuye el porcentaje de hemoglobina en sangre. Esto tiene que ver por la producción que se lleva dentro del ciclo menstrual. Y bueno,
aumenta la excitación del sistema nervioso, donde se ponen en manifiesto estos puntos muy importantes, los cambios de humor, apatía, irritabilidad, posiblemente mayor fastidio, posiblemente mayor cansancio que se van a presentar dentro del ciclo menstrual. En un sentido general, va a disminuir las posibilidades de trabajo del organismo, por eso nos llegamos a sentir muchísimo más agotadas. Ok. Tenemos que contemplar el sistema hormonal y el impacto que se va a presentar dentro del entrenamiento. Ok, tenemos dos hormonas importantes, estrógenos y progesterona. Vamos a comenzar por los estrógenos. Las funciones importantes que va a presentar el estrógeno es que va a promover la síntesis de colágeno, van a mejorar la salud de los tendones, ligamentos y la piel, aumentan la sensibilidad de la insulina y van a tener un favorecimiento al uso de la glucosa. Y bueno, tienen un efecto anabólico leve, es decir, que van a favorecer un poco el proceso del entrenamiento, ¿vale? Y van a ayudar a preservar la masa muscular. Los efectos que vamos a tener en el entrenamiento es un incremento de fuerza o una sensación de incremento de fuerza y resistencia durante la fase folicular. En un momento vamos a ver las fases. Y bueno, cuando los estrógenos están más altos. Ahorita vamos a ver los días, los tiempos y el periodo en el cual se van a llevar. Eh, bueno, también tenemos una mejora en la recuperación muscular. Se va a llevar un poco más rápido y se va a favorecer el proceso de recuperación post ejercicio. Y bueno, va a existir una disminución en el daño muscular y por ende vamos a tener una menor inflamación. Bueno, la percepción de la fatiga. La percepción de la fatiga en los niveles de estrógeno van a ser ideales para las fases de entrenamiento porque pueden ser más intensas y por ende podemos progresar en la fuerza. Es muy importante que cuando nosotros estamos contemplando un entrenamiento para mujeres, contemplemos que dentro de la entrevista necesitamos tener estas preguntas: si la mujer es regular, si es irregular, cuáles son los días del periodo menstrual, los días de menarquía, si la mujer tiene algún implante o algún, posiblemente se esté presentando algún parche o hay algún proceso ahí que puede generar un cambio en el ciclo o en el sistema menstrual. Ok, en la progesterona, las funciones principales que tiene la progesterona es estar relacionada con la preparación del cuerpo para un posible embarazo. Y por eso todos estos cambios que se vienen presentando, el aumento de la temperatura corporal y la retención de líquidos. Bueno, aquí se puede inducir una ligera resistencia a la insulina, ¿vale? Los efectos que vamos a tener sobre el entrenamiento es que durante la fase lútea, que es cuando la progesterona es muchísimo más alta, muchas mujeres van a sentir más fatiga, una menor tolerancia al ejercicio porque va a presentar mayor dolor posiblemente, una descoordinación. Recordemos que el sistema nervioso se va a ver afectado y por ende podemos sentir este nivel de torpeza o que estamos un poco torpes o atardeadas, o sea, posiblemente eh, lentas en los movimientos, viene por este nivel de progesterona. Y bueno, también se va a dar por un tema que se conoce como laxitud de ligamentos, es decir, que posiblemente podamos presentar mayor dolor o mayor molestia en algunos movimientos, posiblemente articulares, ¿vale? Y bueno, vamos a tener un aumento en el apetito y alteraciones en el estado de ánimo, ¿vale? Dentro de las implicaciones prácticas que se van a presentar con una incidencia de progesterona, bueno, el entrenamiento tiene que ser más técnico
y tiene que ser de moderado a leve para favorecer la recuperación. Recordemos que se van a cansar más y esto no nos va a favorecer dentro del entrenamiento. Podemos generar más lesiones. Tenemos que adaptar la carga. ¿A qué me refiero con la carga? Con el estímulo que se está presentando. Y dentro del estímulo estoy hablando del RM o las repeticiones que se van a presentar dentro de nuestros entrenamientos. Recordemos que en un inicio, en la entrevista, nosotros estamos haciendo evaluaciones físicas o evaluaciones morfofuncionales. Estas evaluaciones físicas conllevan las de fuerza y dentro de las de fuerza tenemos la adaptación del RM, es decir, que si vamos a ocupar peso, podemos contemplar pruebas como sentadilla, peso muerto, press de banca y posiblemente dominadas o algún remo para evaluar la parte posterior del cuerpo, ¿no? Y contemplar los grupos musculares. A partir de ahí vamos a hacer la formulación para obtener nuestro RM y tener nuestros porcentajes adecuados de la relación de porcentaje y peso. Y a partir de ahí, pues trabajar diferentes procesos de entrenamiento, ¿no? Entonces, la adaptación de la carga se va a generar para evitar un sobreentrenamiento, inclusive ya a niveles psicológicos que podemos estar hablando de niveles de frustración, ¿vale? Ok, el ciclo menstrual. Aunque aquí dice influencia negativa, tenemos que contemplar por qué si yo no tomo en consideración las partes importantes del ciclo menstrual, se puede ver afectado. Recordemos que un ciclo menstrual tiene una duración de 28 días y bueno, va de que de 10 a 12 días las mujeres van a estar en un bajo rendimiento, es decir, que no van a soportar cargas altas. Recuerdo, cargas me refiero tanto al estímulo como a la repetición como al porcentaje de RM, ¿vale? Ok. La fase menstrual, en la fase menstrual se van a generar cargas medias. Con cargas medias puedo hablar de un 60 o un 70%. Recordemos que fase menstrual, fase postmenstrual y fase de ovulación, digamos que la mitad de ovulación se considera como proliferativa, es decir, que la cantidad de estrógenos es más alta. Fase de ovulación, digamos que la segunda mitad, post-ovulación y postmenstrual se van a conocer como fase secretora. Esta es una producción de estrógenos, ¿vale? Entonces, en la fase postmenstrual, las cargas son altas, es decir, que el RM va a ser más soportable. Aquí podemos aprovechar para generar un incremento de fuerza. La fase de ovulación se van a generar cargas medias nuevamente y en la fase de postovulación se van a generar cargas altas, ¿vale? Porque aquí todavía podemos contemplar un proceso alto en nuestras cargas y en la fase premenstrual cargas bajas, ¿vale? Todos estos utilización de cargas se van a ver si las utilizamos de manera correcta, se van a ver beneficiadas en el proceso del desarrollo de fuerza o del desarrollo de la masa muscular. Ok, vamos a contemplar el ciclo menstrual y el entrenamiento. Aquí vamos a contemplar el rendimiento y cómo se va a llevar a cabo. Tenemos que en las fases del ciclo menstrual tenemos la fase folicular que va del día 1 al día 14. Aquí la fuerza es mayor y se van a incrementar el proceso de recuperación. La fase de ovulación el día 14 14, 15, aproximadamente 13, 14, 15, 16 aproximadamente. Este es el pico de rendimiento. A- Aquí hay un tema muy importante. Como se incrementa el peso, como se va a incrementar el estímulo o el estímulo va a ser mayor en cuanto ya sea a repetición o a peso, que la mayoría de los entrenadores lo hacen a peso,
se va a incrementar el riesgo de lesiones. Entonces, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado con el proceso que se va a llevar del movimiento, ¿vale? Porque podemos generar una lesión, sobre todo si no se está haciendo una buena ejecución técnica. Y bueno, la fase lútea que lleva de los días 15 al día 28. Aquí, bueno, va a haber una mayor cantidad de fatiga, un cansancio mayor, una retención de líquidos que va a incrementar. Nos podemos llegar a sentir más cansadas, inclusive más hinchadas. Y bueno, la tolerancia al esfuerzo va a disminuir. La adaptación al entrenamiento se va a llevar en la fase folicular, porque aquí vamos a priorizar la fuerza y progresiones y la sobrecarga, ¿vale? La fase lútea, el descanso tiene que ser mayor, es decir, que nuestros tiempos de descanso interserie, interrepeticiones, interbloques va a ser mayor. Y bueno, tenemos que focalizarnos en el aspecto técnico, ¿vale? Que la técnica, podemos aprovechar este momento para que la técnica se incremente, es decir, que posiblemente con un peso menor, una cantidad de repeticiones apropiadas, podemos ocupar un sistema piramidal perfectamente. Bueno, la movilidad y la técnica se perfeccione para el siguiente ciclo menstrual, ¿vale? Y bueno, en el entrenamiento va a ser moderado. Un entrenamiento cíclico a un entrenamiento lineal, aquí va a ser clave la flexibilidad que se va a trabajar dentro del entrenamiento. Bueno, mis implicaciones metabólicas. Dentro de las implicaciones metabólicas tenemos que entender que las mujeres van a quemar más grasa cuando se encuentran en reposo, pero esto va a generar que tengan una pérdida eh, de, o van a tener una resistencia a la pérdida rápida de peso, es decir, que vamos a tardar en perder peso, ¿vale? El metabolismo va a cambiar durante el embarazo, durante la lactancia y más durante la menopausia, ¿vale? El estrés metabólico del ejercicio físico va a aumentar la oxidación de los carbohidratos y de la tasa de oxidación de grasa durante los periodos de recuperación posterior al ejercicio. Y bueno, la mejora de los niveles de glucosa y la sensibilidad a la insulina durante 2 a 72 horas. De acuerdo, esto va a ser muy relacionado a la intensidad. Recuerden que los niveles de intensidad van a ser medidos de manera individual, son de persona a persona y se van a presentar en diferentes niveles. Estos niveles de intensidad los vamos a obtener en un principio con las pruebas que vamos a realizar y también va a depender de la duración del ejercicio, ¿vale? Bueno, vamos a tomar en consideración que la fase folicular, las mujeres van a oxidar más grasa, como ya lo mencioné hace ratito, y sobre todo en niveles de ejercicio moderado. Ok, el cuerpo va a tender a conservar mayor cantidad de glucógeno más que los hombres, ¿vale? Y bueno, eh, perdón. Bueno, por razones biológicas y hormonales, la reproducción, o sea, enfocado meramente a la reproducción, el cuerpo va a mantener una cantidad mayor de grasa. Y bueno, a esto me refería con que el metabolismo va a cambiar, porque en este proceso, recordemos que el cuerpo se está preparando para un posible embarazo, ¿vale? Y bueno. Esto va a hacer que se ralentice la pérdida de grasa. Y bueno, todos estos factores o todas estas implicaciones metabólicas que se van a presentar, es importante comprender que se tienen que llevar de la mano con un proceso de nutrición. Recordemos que es 70% nutrición, 20% entrenamiento, 10% descanso. Y ninguno de esos tres factores puede fallar. No puede, el proceso de nutrición
no se puede ver afectado. El proceso del entrenamiento va a estar súper vinculado con el proceso del ciclo menstrual y el proceso del descanso tiene que estar muy vinculado con el descanso entre unas 7 a 9 horas. Y bueno, el uso de anticonceptivos también es muy importante, como se los mencioné hace ratito, que se contemplen dentro de la entrevista inicial, ¿vale? Ok, un entrenamiento enfocado a la recomposición corporal. Bueno, cuando estamos hablando de la recomposición corporal, estamos hablando de que las mujeres buscan un cambio en la estética sobre todo, ¿no? Pero bueno, ¿qué implica esto? Bueno, implica una ganancia de masa muscular, sobre todo en la mayoría, y quiero mencionar que puede ser hasta un 90% de las mujeres, buscan un aumento en el tronco inferior, ¿no? De masa muscular, no de masa grasa, sino de masa muscular. Y bueno, esta ganancia de masa muscular se tiene que mantener mientras se va generando una pérdida de grasa. Y bueno, esto tiene que ser como de manera lineal, ¿no? Y sobre todo saludable. ¿Cómo se va a llevar? Bueno, se va a llevar a través de un plan nutricional y de un proceso de entrenamiento que vamos a venir contemplando. Recordemos que todos los factores que contemplamos en un principio dentro de nuestra entrevista y del proceso del ciclo menstrual van a ser que nos ayuden a llevar un entrenamiento que sea diseñado para el objetivo, porque tenemos que contemplar el objetivo inicial de la persona. Posiblemente va a asistir por salud, posiblemente va a asistir por terapia, posiblemente va a asistir, sí, por una recomposición corporal, posiblemente porque quiere competir o quiere incrementar o disminuir tiempos en alguna otra actividad que se está desempeñando. Y todo esto lo vamos a obtener desde un inicio, ¿vale? Es importante comprender que el proceso de recomposición corporal es un proceso que requiere dedicación y muchísima, muchísima paciencia, porque no es algo que vamos a lograr en una semana, ni de la noche a la mañana. Es un proceso que va a durar de mínimo de 8 a 12 semanas y siempre y cuando se esté llevando un proceso de entrenamiento, de nutrición y de descanso de manera correcta. Y también es muy importante mencionar que no siempre se va a lograr el aspecto deseado. ¿Por qué? Porque muchas veces la mayoría de las mujeres llegan con una idea de que se quieren ver de alguna manera y resulta que no se ven de esta manera y pues al final va a generar frustración, ¿vale? Ok, aspectos importantes a tocar dentro del entrenamiento. Bueno, hay que priorizar que el entrenamiento de fuerza es muy, muy importante y podemos mezclarlo con un HIIT. Un HIIT, bueno, va a ir enfocado posiblemente a 1 o 2 días a la semana, cortas sesiones de alta intensidad seguidas de descansos breves, pueden ser 30-30, ¿vale? Em, Dentro de algunos mm, ejercicios recomendados en fuerza, tenemos ejercicios multiarticulares, ¿no? Sentadillas, peso muerto, press de banca, remos, ejercicios completos, ¿vale? Bueno, hay que recordar que el estímulo, el crecimiento y el mantenimiento de masa muscular siempre se va a dar a través del aumento del gasto de energía en reposo más muscular. Y esto nos va a conllevar también una cantidad de calorías bueno, quemadas, oxidadas, ¿no? Que a final de cuentas es la utilización de la energía. Y bueno, esto también nos va a llevar una mejora a la sensibilidad de la insulina y por ende la composición corporal. Ok. Importantes para el entrenamiento contemplar la progresión en cargas que se lleve de manera adecuada de un inicio, cómo se van a ir estructurando hasta procesos de sobreentrenamiento, ¿vale? Bueno, también tenemos
entrenamientos que se pueden llevar por bloques, ¿vale? Series, biseries, triseries, ¿vale? Full body con enfoques posiblemente en glúteo, en espalda y core. Core, recordemos que es parte de los estabilizadores. Y los hits, ¿vale? Aquí los hits son súper, súper, súper importantes que se contemplen, porque esto nos va a favorecer una oxidación mayor de lípidos. Ok. Mm, el proceso de nutrición. Un minuto, por favor. Ah, ya. El proceso de nutrición. El proceso de nutrición, bueno, hay que contemplar que se tiene que llevar una dieta adaptada. Posiblemente se puede generar un déficit calórico moderado, pero este tiene que ser suficiente en proteínas, sin eliminar grupos alimenticios. ¿A qué me refiero sin la eliminación de grupos alimenticios? Bueno, eh, las dietas restrictivas no se van a reducir a que yo elimine, por ejemplo, carbohidratos o grasas, que es como lo típico, ¿no? Que solemos quitar. Y bueno, se tiene que generar un balance o un enfoque balanceado en en la alimentación, respetando siempre las preferencias individuales. Esto le conlleva al aspecto del área de nutrición, o sea, directamente con un nutriólogo. Y bueno, la distribución de la proteína que va a ser a lo largo de nuestro día, ¿no? Ya cuando vamos a ver aspectos de nutrición, se tienen que enfocar meramente al área de nutrición y específicamente al área de nutrición deportiva, si se quiere ver un proceso dentro del entrenamiento más específico, ¿vale? Los hábitos de salud mental, aquí estamos hablando de los roles de sueño, los roles de estrés y la salud mental. Les recuerdo, sueño o descanso mínimo de 7 a 9 horas por la noche. Y esto nos va a favorecer la recuperación muscular y la regulación hormonal, especialmente leptina, grelina y cortisol, ¿vale? Un mal descanso va a reducir la pérdida de grasa y el aumento del apetito. Entonces, es importante hacerles entender que es de vital importancia dormir para favorecer la pérdida de grasa. El estrés crónico, ¿qué puede pasar con el estrés crónico? Bueno, hay aumento de cortisol que va a promover la acumulación de grasa abdominal, va repercutir en el rendimiento físico y sobre todo que pues tú te adhieras más a la dieta, ¿no? Bueno, la presión, cuando hablo de salud mental, también puedo hablar de salud emocional, porque lo que es la parte estética siempre va a conllevar un comportamiento posiblemente no saludable. Cuando hablo de un comportamiento no saludable, puedo hablar de que se están restringiendo en la alimentación, que están restringiendo posiblemente algo que sea funcional hacia el bienestar y la autoestima de la mujer. Hay que hacerles entender que la báscula, el peso en particular, no es un referente a la pérdida de grasa. Una cosa es pérdida de grasa y otra cosa es pérdida de peso. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser muy puntuales, ¿vale? Y bueno, mitos que existen dentro del área del entrenamiento en las mujeres, que entrenar pesas o utilizar pesas te va a poner grande, ¿no? Te vas a ver tosca, pero no, eso no pasa con un buen proceso del entrenamiento, sobre todo con el respeto de los ciclos. Otras personas piensan que posiblemente solamente hacer cardio les va a ayudar a bajar de peso y eso tampoco es bueno porque no funciona de esa manera. Y bueno, que hay ejercicios que son femeninos y masculinos, tampoco, porque los ejercicios no tienen género.
¿vale? Por eso pongo en la parte de abajo cuáles son las realidades. Las mujeres tienen niveles mucho más bajos de testosterona, que es la hormona clave para el crecimiento muscular, entonces tampoco nos va a poner grandes. Estas mujeres que vemos que están súper musculosas, súper enormes, bueno, pues tiene que ver, posiblemente ahí hay un proceso de otras sustancias, ¿no? Que están ahí inquiriendo. La ganancia de masa muscular es un proceso lento y controlado que además requiere un excedente calórico sostenido. Muchas mujeres no hacen cuando entrenan fuerza para la recomposición corporal o salud. Entonces, eh, este incremento o disminución de energía de calorías, es importante contemplarlo dentro del proceso, ¿vale? Los ejercicios, repito, no tienen género. El cuerpo humano, independientemente del sexo femenino o masculino, se va a beneficiar de los mismos patrones del movimiento, porque los patrones del movimiento o los pilares del movimiento tenemos cuatro. Cambios de nivel, eh, cambios de nivel, rotación, empuje y tracción. ¿Vale? Y bueno, lo que nosotros conocemos como sentarse son cambios de nivel, empuje y tracción, es decir, jalo, empujo, la rotación, que eso nos va a llevar un efecto zárape, y la locomoción. Esos son nuestros cuatro pilares. Y bueno, abajo menciono estabilizar, pero la estabilidad tiene que ver con la locomoción, ¿vale? Entonces, bueno, esto es todo lo que tenemos dentro de nuestra clase del día de hoy. Y ya para cerrar, solamente vamos a mencionar las conclusiones. Nuestras conclusiones, bueno, tiene que ver con que el desafío para los profesionales de la salud y los planificadores de programas que desean promover la actividad física entre mujeres está en mejorar la promoción de estilos de vida saludable y la cuantificación de la actividad física en la mujer, es decir, incrementar a la cual es totalmente diferente a los hombres. ¿Por qué? Por el ciclo menstrual. Una prescripción adecuada del ejercicio para la mujer requiere conocimientos básicos de anatomía femenina, composición corporal y endocrinología reproductiva, por todo lo que comenté hace rato del ciclo menstrual. Y los tipos de ejercicio emergentes como el HIIT, pilates, las técnicas mente-cuerpo, yoga posiblemente, en el entrenamiento de fuerza o de suspensión, van a complementar la prescripción del ejercicio físico y son apropiados para proporcionar beneficios adicionales, ¿vale? Entonces, bueno, les paso mis referencias. Estas son las referencias sobre las cuales formulé esta presentación, estas diapositivas. Pueden consultarlas. Cualquier cosa, bueno, pues me encuentro ahí en la escuela EDEN trabajando con ustedes y sería un gusto para mí más adelante compartir con ustedes muchísima información, ¿vale? Un gusto y excelente día.